Hola amigos, en este video hablaremos sobre 3 cosas que matan su progreso. Si eres principiante, intermedio o avanzado, debes ver este video para saber cómo progresar más rápido. ¡Vamos! La primera cosa que mata su progreso es falta de enfoque y distracción en sus entrenamientos. El crecimiento muscular ocurre porque tu cerebro está produciendo ciertas hormonas de crecimiento. Y para que tu cerebro empiece a producir esas hormonas se necesita crear cierta tensión psicológica. En otras palabras, el crecimiento muscular no ocurre solamente porque tus músculos hacen el trabajo, sino porque tu cerebro bajo cierta presión psicológica entiende que este trabajo es muy difícil para tu cuerpo y así produce las hormonas de crecimiento. Así que en tus entrenamientos tú tienes que tener enfoque máximo y distracción mínima. Por ejemplo, si tú estás entrenando en la casa y tú tienes, por ejemplo, tu familia que te está distrayendo, tienes que salir y hacer tu entrenamiento en algún lugar donde tú puedes estar 100% enfocado. O si tú entrenas en el parque y tienes amigos que constantemente te hablan y no te dejan enfocarse en su rutina, así pon audífonos o entrena en otro lugar donde en tu entrenamiento tú puedes concentrarte al máximo. Estar 100% enfocado te ayudará a progresar muchísimo más rápido, evitar lesiones y poder cumplir mucho más en sus entrenamientos. La segunda cosa que mata su progreso es falta de disciplina y horario en sus entrenamientos. Debes asignar ciertos días y ciertas horas para tus entrenamientos, para tu cerebro saber cuándo activarse y cuándo ponerse en este modo de entrenamiento. Por ejemplo, estabas trabajando hasta la noche y decidiste que vas a entrenar hoy después del trabajo, vas al parque, pero tu cerebro no está acostumbrado a que tú entrenas en esta hora y tú vas a sentir generalmente muy débil porque digamos ya es la hora que normalmente estás descansando. Si tú siempre entrenas en la cierta hora y mejor cierto lugar particular y también si tienes días de entrenamiento asignados, así tu cerebro va a saber justamente cuándo activarse para el entrenamiento y cuando tú llegues allá tú vas a sentir muchísimo más energía para tu entrenamiento. Y la tercera cosa que mata su progreso es no tener plan de entrenamiento y no saber qué vas a hacer cuando tú vas a entrenar. Cuando tú vas al parque o al gimnasio, tú debes ir sabiendo justamente todo lo que vas a hacer. Si no, tú vas a llegar al parque, tratar de hacer pull-ups, por ejemplo, sentirse que eso no va bien, tratar otra cosa no va bien, después, por ejemplo, abdominales, si eso va bien, vas a terminar haciendo abdominales. Y así será muy difícil tener un progreso constante en tus entrenamientos. Porque cada vez que tú vas, tú terminarás haciendo cosas muy aleatorias y así no entrenarás los músculos de una manera sistemática. Y la manera sistemática es que cada grupo muscular debe ser trabajado 1 o mejor 2 veces a la semana para hipertrofia muscular. Así que cada vez antes de ir al parque o al gimnasio, diseña la rutina que vas a hacer y a lo mejor pon más repeticiones que tú has podido hacer en tu último entrenamiento. Así tendrás una meta para cumplir cada vez que tú vas a entrenar. Así tú vas a llegar muy enfocado y concentrado en todo lo que vas a hacer para cada entrenamiento. Tú vas a tener cierta meta y cierto plan y con esta manera de entrenar tu progreso será mucho más rápido. Yo he tenido un periodo de tiempo entrenando así, llegando al parque y haciendo una cosa ahí, una cosa ahí, una cosa ahí y eso fue el tiempo de progreso más
lento el tiempo cuando yo no observaba prácticamente ningún desarrollo muscular, y sin desarrollo muscular sus habilidades no van a ir aumentando tan rápido como podrían. Así tenemos enfoque, disciplina, plan para su entrenamiento. Por ejemplo, tú llegas al parque todo enfocado el martes a las 7 de la noche, sabiendo justamente lo que vas a hacer. No pasas el tiempo charlando con sus amigos, haces todo lo que debes hacer. Y créeme que entrenando de esta manera, tú verás muchísimo más progreso. No dejes que esas tres cosas matan su progreso. En nuestro canal de Buff Academy tendremos mejores tutoriales para sus entrenamientos. Así que si todavía no has suscrito, suscríbete a nuestro canal para muy buen contenido. Muchas gracias.